Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, seguidores de este espacio periodístico agropecuario, a los que se han suscrito a nuestro canal de los Llanos, a los amigos que nos han dado su like en nuestros videos y han comentado. Gracias mil a todos. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo también a todos los que nos ven desde otros países de habla hispana. A todos, absolutamente a todos los que han participado y ven este programa. Gracias por apoyar este proyecto periodístico agropecuario cuya misión es fomentar la producción en el campo. Bien amigos, y después de este efusivo saludo en Travesía Agropecuaria, en este video vamos a continuar con la segunda parte de nuestra visita a la Granja Integral La Huaquena. Habíamos mencionado que esta granja en la vereda Bocas del Guayuriba, en el municipio de Villavicencio, estaba surcada por el ecosistema de un corredor biológico, el cual armonizaba el entorno del sistema productivo agroecológico de la granja, guardando un equilibrio. También habíamos mencionado y habíamos visto las especies menores que se producían en la granja, como los conejos, que son alimentados con forrajes producidos allí mismo. Los pollos de engorde y las gallinas ponedoras también reciben una dieta especial con una reducción en el suministro del costoso alimento concentrado, tratando de reemplazar parte de estas proteínas con materiales vegetales de los forrajes y el pastoreo. En la parte agrícola habíamos mencionado que ésta se complementaba con el tratamiento de los desechos de los conejos y las aves mediante la producción de abonos orgánicos por medio del lombricultivo y el compostaje. Nos llamó la atención durante la visita a la Granja Integral La Huaquena la variedad de cultivos de pancoger o para el autoconsumo que le brindan a esta familia una cierta seguridad e independencia alimentaria. Resaltamos 3 cultivos a pequeña escala establecidos en La Huaquena y que están bajo el cuidado del profesor Arturo Arango, el señor esposo de María Cristina, quien les brinda especial atención. Estos cultivos son el cultivo del café, el ají y la sacha inchi, también conocida como el maní del Inca, que contiene valiosas propiedades nutricionales y medicinales. Yo conocí por información sobre la existencia de esta planta de origen incaico, de la región de Bolivia y Perú, y al comienzo era simple curiosidad, pero después de un tiempo visité a la esposa viuda de un compañero mío de la universidad y me mostró que tenía unas plantas de sacha inchi, y ella me regaló 10 o 12 pepitas de sacha inchi. Yo las sembré. La primera sorpresa fue que germinaron muy rápido, entonces las trasplanté cerquita de un cafetal que tengo aquí en la finca. Crecieron muy rápido, crecieron y empezaron a dar sus frutos. Me informé algo, investigué algo sobre cómo se procesaba. Yo me di cuenta de que no valía la pena ponerme yo con unas pocas matas a pensar en extraer aceite o en hacer harinas. Entonces opté por la utilización más sencilla y más fácil, que era tostarlas para consumirlas como con quien consume maní. Entonces, para el consumo propio de la casa. Sí, exactamente, consumo en la casa y de pronto regalarle a los amigos una muestra, etc. Y aprovechar de todas maneras sus valores nutricionales. Lo muelen y se saca harina para hacer coladas, para hacer pastelería, etc. El consumo que yo le doy es como maní. Se tuesta y se come. Como un snack. Como un snack, exactamente. Vemos que también tiene un cultivo de ají, de varios ají. Cuéntenos sobre esto. Por origen familiar y por no solo mío, sino de mi esposa, somos muy amigos del consumo del ají. Entonces yo resolví ensayar a ver si podía tener una huerta de ají. Empecé sembrando ají jalapeño, se me dio
maravilloso. Tuve unas cuantas plantas, digamos unas 30 matas de ají jalapeño que me dieron para producir encurtidos durante un tiempo, de unos 2, 3 años. Y luego quise empezar a variar las distintas especies, variedades de ají, y empecé a ensayar con los ajíes mexicanos, el habanero, el mismo jalapeño, el tabasco, etcétera. Empecé a tener algunos problemas porque nosotros no vivíamos aquí en la finca al comienzo, sino que veníamos una vez a la semana. Entonces empecé a tener problemas con la sequía, con el calor, y el ají sí necesita mucho calor, sí necesita mucho sol, pero siempre y cuando haya bastante agua. Entonces fue cuando me puse a investigar y conocí una empresa en Bogotá que comercializa sistemas de goteo de origen israelí. Me puse en comunicación con ellas y ellos me diseñaron un sistema para una pequeñísima huerta de ají. Y ese sistema lo tengo funcionando ya hace como unos 3 años. Aquí tengo crema de ají amarillo peruano. Es un ají que se da muy bien aquí en el clima de Villavicencio. Este es un pimentón de la zona de la Macarena. De la Serranía de la Macarena. De la Serranía de la Macarena. Este es un ají de la región de Muso en Boyacá. Se llama ají museño. Esa es la variedad amarilla y esta es la variedad roja de ese mismo ají museño. Luego tenemos por acá el ají criollo de aquí del llano, que es este. El nativo. ¿Cómo se llama? Pajarito. El pajarito. El nativo de acá. Y este es otro ají, no sé su nombre, pero este lo consigue mi hijo en una de las fincas en las que trabaja como veterinario. Entonces allá siempre que va me trae semillas. Y aquí hay un jalapeño que está ya listo para consumir. Aparte del ají también hay un cafetal, hay un pequeño cafetal. Cuéntenos acerca de este cafetal, cómo lo implementó. Yo he tenido el interés y la afición de lograr tener una producción de café que me permita ser independiente para el consumo de la casa. Mi interés por el café es un interés histórico. Cuando yo llegué a Villavicencio, hace 46 años, un amigo me contó que en la zona de la Primavera y el Buque, en Villavicencio, en el sur de la ciudad, había existido hace 100 años una hacienda cafetera. Y yo le dije que eso era imposible, que el café no era de tierra caliente. Y él me dijo, pues el señor Sergio Converse, hace 100 años, no solo producía café en las estribaciones de la cordillera, sino que lo exportaba a Europa por el río Meta al Orinoco y de allí con el rumbo europeo. Esa idea me pareció muy interesante. Pasaron los años y cuando tuvimos la dicha de heredar con mi esposa esta tierra de la Huaquena, empecé a pensar en mi cafetal porque aquí encontramos una chucua con un pequeño bosque de galería que me pareció que era ideal para darle sombrío y darle frescura al café de tierra caliente para que tuviera algo digamos, de clima menos ardiente, menos agresivo. Conseguí unas plantas no propiamente en la región, las conseguí en la región de Albán, en Cundinamarca, y sin embargo cuando las traje acá y las sembré en las orillas del bosque de galería, esas matas se adaptaron perfectamente, hermosas, vigorosas, y empezaron a dar café. Poco a poco he ido consiguiendo unas cuantas matas. En este momento creo que tendré unas 100 matas de café, que todavía no me dan para todo el año, pero que sí me permiten conversar con mis amigos, compartir de vez en cuando un buen café, enseñarle a la gente, motivar a otras personas para que siembren plantas de café. Sí.
y para que los que tengan un pedacito de tierra puedan decir que toman café producido por ellos. Las orquídeas hacen parte del entorno agroecológico de la Huaquena y se han convertido en una afición del profesor Arturo Arango, quien las planta y las multiplica, y se dan distintas variedades, todas muy hermosas. Pero de estas catleyas hablaremos quizá en otro programa, ya que es un tema extenso, apasionante y que amerita un capítulo especial. También en la Huaquena hay una pequeña ganadería que, como todos sabemos, tiene una duración de hasta 2 años y medio para obtener un beneficio final. En esta granja se ceba y se engorda este ganado para tener un ahorro de capital. Sí, la ganadería que tengo son las que llamamos las mamonas. Empecé a cebar primero machos. Compraba machos ya de unos 200 kilos más o menos recién destetos y los llevaba a 500 kilos. Realmente salían unos machos muy vigorosos, bonitos, pero me di cuenta que era mucho más fácil el manejo de la novilla. Y como aquí tenemos, pues ahí sí que hay demanda de novilla por la mamona, ese sí es una cultura de alimentación aquí en el llano. Me di cuenta que había demanda, que la gente ya estaba aprendiendo a que se vendía buena carne llanera, pero entonces era de novillas jóvenes, las que llamamos mamonas, no tan jóvenes pues como una mamona, pero sí es una, sí exactamente. Entonces decidí seguir más bien entonces produciendo novilla. Compro las novillas recién destetas de 200 kilos más o menos y por rotación tengo pasturas que son guinea con kutzú, el kutzú es la leguminosa, y tengo 9 potreros donde van ellos rotando alrededor de la casa. Tienen su rotación, más o menos cada 6 días, 7 días duran en un potrero y ya están en el otro. Entonces es el buen tiempo en que cuando salen del primero, ya cuando vuelven ya han pasado 45 días más o menos que ya han levantado nuevamente las pasturas. Hoy en día la ganadería está siendo señalada por ser generadora de gas metano a consecuencia de la rumia y desechos de los bovinos, lo que contribuye al problema del calentamiento global. Pero en la Huaquena, conscientes de ello y para guardar un equilibrio, se hacen esfuerzos para la compensación atmosférica y mitigación de esta problemática ambiental. Sí, la verdad que desde que yo recibí esta tierra, ya 10 años que mi papá nos entregó estas tierras, no he cortado árboles. Los que se han caído, pero de resto es porque se han o nacido al su libre albedrío, ahí van naciendo en el bosque, y los otros son las semillas de ellos mismos que hemos ido recopilando y vamos haciendo que cada día tengamos más bosque y más arborización. Leucaena. Se recogieron las semillas igualmente y ya están listos los palitos para reforestar. Es excelente material de forraje para el ganado. ¿Y ustedes reforestan aquí en la misma finca de ustedes? Sí, el mismo, aquí igual palito que va saliendo, palito que vamos sembrando. Palito que se va cayendo y palito que se van... Que se va reponiendo. Ah, perfecto. Igual ahorita tenemos un proyecto, que entramos a un proyecto de reforestación por parte de Cormacarena. Sí. Y estamos sembrando 1000 metros lineales, pues no lineales, 1000 metros en los potreros de árboles. ¿Como cerca, como especie de cerca viva? Como especie de cerca viva, exactamente. Gracias amigos por quedarse hasta el final de este video y recuerden darle like y comentar sobre este tema. Leemos y tratamos de responder sus preguntas y comentarios. A los que no se han suscrito o nos ven por primera vez, suscríbanse al canal de Los Llanos. Es gratis. Apóyenos y acompáñenos en nuestra labor periodística en Travesía Agropecuaria. Nuestra misión es divulgar y fomentar las alternativas de producción en el campo. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.